¿Sientes esa opresión repentina? Ese nudo frío y pesado que te aprieta el estómago cada vez que abres la aplicación de tu banco? ¿O cuando una notificación de pago inesperado ilumina la pantalla de tu teléfono? No es simplemente nerviosismo pasajero. Es una sensación visceral y familiar para muchos de nosotros en estos tiempos de incertidumbre económica. Un eco constante y perturbador que resuena en tu mente repitiendo la frase «no es suficiente». Esta sensación va más allá de la simple preocupación por las cuentas del mes. Es una ansiedad financiera profunda que tiñe cada decisión que tomas, actuando como un filtro gris que bloquea la luz del sol y hace que incluso la comida pierda su sabor, manteniéndote en un estado de alerta constante ante una catástrofe inminente que parece acechar tu patrimonio. Te despiertas sobresaltado a las 3 de la mañana, no por culpa de una pesadilla fantástica, sino por la cruda realidad de las cifras que bailan en tu cabeza, por el peso opresivo de las deudas acumuladas o por el miedo paralizante a perder la estabilidad que tanto esfuerzo te ha costado construir. Nos han enseñado a tratar esta ansiedad como un síntoma inevitable de la vida moderna, un efecto secundario molesto de la inflación, los mercados volátiles y las crisis externas. Intentamos gestionarla con distracciones, respiramos profundo para calmarla o buscamos culpables afuera. Pero, ¿y si te dijera que esta ansiedad no es una reacción lógica a tu mundo, sino la causa raíz y generadora de tu realidad financiera actual? En el universo de la mente, tal como lo enseñó el gran místico del siglo XX, Neville Goddard, no existen las reacciones causales ni los accidentes del destino. Solo existen estados de conciencia que se manifiestan en el plano físico con precisión matemática. Tu ansiedad, mi querido alquimista, no es una señal de alarma que te protege del peligro. Es una herramienta creativa que estás usando en tu contra. Es una plegaria negativa, constante e increíblemente poderosa que envías al universo las 24 horas del día, declarando con un fervor inquebrantable tu fe absoluta en la escasez, en la falta de recursos y en la fragilidad de tu economía personal. Cada vez que tu corazón se acelera al pensar en el dinero o en la falta de él, estás emitiendo una sentencia metafísica. Estás diciendo, yo soy ansioso, yo soy inseguro, yo soy carente. Y el universo, que no es otra cosa que tu propia maravillosa imaginación humana proyectada hacia afuera, obedece a esta instrucción sin hacer preguntas, sin juzgar si es bueno o malo para ti. Tu subconsciente, ese sirviente fiel y poderoso, acepta este sentimiento de angustia no como un miedo a evitar, sino como una orden directa a ejecutar, y se pone a trabajar incansablemente para crear más situaciones, más deudas y más imprevistos que justifiquen y perpetúen tu ansiedad. Tú no estás simplemente reaccionando a la falta de dinero o a la inestabilidad del mercado. Estás creando activamente la falta de dinero con tu lealtad emocional al miedo y a la inseguridad. Esta es una verdad dura de aceptar, especialmente en nuestra cultura, donde es más fácil sentirse víctima de las circunstancias, del gobierno, de la economía global o de los jefes. Sin embargo, Neville Goddard nos entregó una llave maestra, no para luchar contra esta ansiedad en el campo de batalla externo, sino para transmutarla desde la raíz, devolviéndote el control total sobre tu destino financiero independientemente de lo que ocurra allá afuera.
La solución que estoy a punto de revelarte no es una técnica superficial de gestión del estrés, ni un consejo de educación financiera convencional. Es un proceso profundo de muerte y renacimiento. Es el arte sagrado de morir psicológicamente a un estado de conciencia, el estado de la víctima ansiosa y temerosa, para nacer en un estado completamente nuevo, el estado de seguridad inquebrantable, de confianza absoluta y de riqueza divina. Tu miedo no es un enemigo al que debas derrotar con fuerza de voluntad. Es un indicador preciso, una brújula que te está mostrando exactamente dónde estás invirtiendo tu capital más valioso, tu atención y tu fe. La energía misma que alimenta tu miedo a perderlo todo, esa intensidad que sientes en el pecho, es la misma energía idéntica que puede manifestar una abundancia desbordante y una seguridad impenetrable. No necesitas añadir nada a quien eres. No necesitas buscar recursos externos. Simplemente debes aprender a redirigir el poder masivo que ya posees y que actualmente estás malgastando. Has estado utilizando tu poder creativo de forma inconsciente para manifestar exactamente lo que no quieres, construyendo muros de limitación con los ladrillos de tu propia angustia. Ahora, aprenderás a usar esa misma fuerza deliberadamente para edificar un fortín de prosperidad. En este viaje de transformación, no te pediré que intentes pensar positivo de manera ingenua, ni que repitas afirmaciones vacías frente al espejo mientras tiemblas de miedo por dentro. Las afirmaciones intelectuales no cambian nada si tu sentimiento visceral permanece anclado en la escasez y el terror a la ruina. Como decía Neville, el sentimiento es el secreto, el único lenguaje que el subconsciente entiende y obedece. Tu ansiedad actual es un sentimiento poderoso y cargado de fe negativa. Tu seguridad debe convertirse en un sentimiento aún más potente, un sentimiento al que eliges ser fiel con una disciplina de acero, independientemente de lo que tus sentidos o las noticias te dicten. Este proceso requiere disciplina mental, no esfuerzo físico. Requiere la capacidad de retirar tu atención del mundo de las sombras, las facturas vencidas, los saldos bancarios en rojo, los titulares alarmistas, y colocarla firmemente en la única y sola realidad causante, tu conciencia, tu propio yo soy. Estás a punto de aprender a identificar el momento exacto en que la ansiedad surge en tu cuerpo, y en lugar de luchar contra ella o dejarte arrastrar por la corriente del pánico, la usarás como un trampolín energético para saltar inmediatamente al estado opuesto, recuperando tu soberanía. Imagina por un momento ser capaz de mirar una factura elevada o una notificación de deuda y, en lugar de sentir el pánico habitual, experimentar una calma profunda, una autoridad interna y una gratitud genuina. No gratitud por la deuda en sí, sino gratitud por la riqueza invisible pero real que sabes que es tuya, reconociendo que esa factura es solo una sombra pasajera de un estado antiguo que ya no te pertenece. Este es el poder que Neville enseñaba, el poder de morir al hombre antiguo, el hombre sometido a la economía externa, y renacer como el hombre nuevo, el generador de su propia realidad y seguridad financiera. Esto no es un simple ejercicio intelectual para calmarte momentáneamente.
Estamos a punto de transformar una operación alquímica real. Estás a punto de transformar el plomo pesado de tu miedo paralizante en el oro puro de tu seguridad financiera. Estás a punto de internalizar una verdad que cambiará tu vida. Tu seguridad económica no deriva de un número en una aplicación bancaria ni de la estabilidad de la moneda local, sino de tu profunda conciencia de ser tú mismo la fuente generadora de toda riqueza. Es una transformación radical que comienza adentro, en el santuario de tu imaginación, donde dejas de ser un esclavo de las circunstancias externas para convertirte en el maestro soberano de tu realidad. Estás por descubrir que tu miedo no era más que energía creativa mal dirigida, esperando que su verdadero dueño, tú, la reclamara y le diera un nuevo comando, el comando de la prosperidad. La solución que propone Neville es tan brutal como hermosa. Debes morir. No me refiero a una muerte física, por supuesto, sino a una muerte psicológica completa y voluntaria. Debes morir deliberadamente al estado de conciencia donde la ansiedad es tu compañera de cuarto constante. Mientras tú sigas siendo el hombre o la mujer que teme por el dinero, te tiembla ante la inflación o las deudas, ninguna cantidad de dinero que ganes podrá darte jamás verdadera seguridad. El dinero ganado desde el miedo se esfuma o trae consigo nuevos problemas, porque el estado de conciencia del que provino sigue activo, generando inestabilidad. ¿A cuántas personas conoces que, a pesar de tener cierto patrimonio, viven en el terror constante de perder? ¿A cuántas personas conoces que, a pesar de tener cierto patrimonio, viven en el terror constante de perderlo todo? Su riqueza exterior tal vez cambió, pero su estado interior permaneció intacto en la escasez. No murieron a su viejo ser, simplemente están viviendo su vieja ansiedad en una casa más grande o con un auto más nuevo. La verdadera alquimia, la que crea libertad financiera duradera, requiere un funeral. Debes estar dispuesto a enterrar a esa versión de ti que se siente pequeña, víctima y temerosa ante los desafíos económicos. Considera la historia de un hombre al que llamaremos Marco, alguien con quien muchos emprendedores y trabajadores podrán identificarse. Marco era el epítome de la ansiedad financiera moderna. Poseía un pequeño negocio que amaba, pero vivía perseguido por el fantasma de la quiebra y las obligaciones fiscales. Controlaba sus ingresos y gastos obsesivamente, revisando su saldo bancario 10 o 20 veces al día, como si su mirada pudiera cambiar los números. Cada llamada de un número desconocido le provocaba un vuelco en el corazón, temiendo que fuera un acreedor o una mala noticia sobre sus finanzas. Cada gasto, incluso los necesarios para su familia o su salud, iba acompañado de un nudo de culpa y un miedo corrosivo a quedarse sin nada. Su salud física empezó a resentirse por el estrés crónico y sus relaciones personales se estaban desmoronando, porque la única cosa a la que podía prestar verdadera atención era al agujero negro de su miedo financiero. Una noche, agotado y al borde del colapso, se encontró con las enseñanzas de Neville Goddard. La frase que lo golpeó como un rayo fue: «Los estados de conciencia son la única realidad». Entendió en ese momento de lucidez que no estaba luchando contra la economía del país ni contra la competencia. Estaba luchando contra su propia imaginación desbocada. Estaba atrapado en el estado de Marco el ansioso,
y mientras permaneciera allí, vibrando en esa frecuencia, solo atraería más razones lógicas para estar ansioso. Esa misma noche tomó la decisión más valiente de su vida. Decidió celebrar su propio funeral psicológico. En el silencio de su habitación, cerró los ojos y no intentó forzarse a sentirse millonario. Primero, buscó morir. Imaginó vívidamente a Marco el ansioso. Visualizó su rostro tenso, sus hombros cargados por el peso de las deudas, su agitación constante y su insomnio. Y luego, con un acto deliberado y firme de su imaginación, lo soltó. Dejó ir esa versión de sí mismo como quien se quita un abrigo viejo y pesado. Sintió el alivio físico de no tener que ser él nunca más. Y entonces se hizo la pregunta dorada: ¿cómo me sentiría si ya estuviera completamente seguro? Si mi negocio fuera próspero, si las deudas fueran un recuerdo lejano y el dinero fuera un aliado. Al principio, su mente lógica se rebeló. Los hechos de su cuenta bancaria gritaban lo contrario, pero él persistió con disciplina. No buscó la emoción eufórica de la riqueza repentina, sino el sentimiento profundo y estable de la seguridad. Buscó la calma, la respiración profunda, esa sensación de paz inalterable que proviene de saber que todo está cubierto y que el futuro está asegurado. Buscó sentir el suelo firme bajo sus pies, la certeza de que él tenía el control de su destino económico. Finalmente, encontró ese sentimiento. Era sutil al principio, como una nota musical distante, pero estaba allí. Era el sentimiento de la confianza, el alivio de una carga que ha sido levantada. Y se quedó dormido arrullándose en ese sentimiento de hecho está. Esa fue su verdadera renuncia y su renacimiento. Esa noche murió el hombre temeroso y nació Marco el seguro. Al día siguiente, nada en su mundo exterior había cambiado aparentemente. Las facturas seguían sobre la mesa y los números en el banco eran los mismos. Pero cuando la ansiedad llamó a su puerta, y lo hizo con fuerza, como es habitual cuando empezamos a cambiar, Marco reaccionó de una manera radicalmente diferente. En lugar de caer en la espiral de pánico habitual, reconoció la ansiedad como un visitante extraño, un eco residual de su viejo ser ya difunto. Se detuvo, cerró los ojos un momento en medio del caos diario y reclamó el sentimiento de seguridad que había cultivado la noche anterior. Se recordó a sí mismo con autoridad: yo no soy más ese hombre, yo soy seguridad, yo soy abundancia. Esto se convirtió en su verdadera ocupación a tiempo completo. Ya no se trataba solo de gestionar la contabilidad de su empresa, sino de gestionar rigurosamente su estado de conciencia. Cada vez que la ansiedad intentaba secuestrar su mente, él la identificaba de inmediato, pero ya no luchaba contra ella cuerpo a cuerpo. En cambio, la utilizaba como una notificación, un recordatorio urgente para morir nuevamente al viejo estado de limitación y renacer conscientemente en el nuevo. Era un acto de sustitución activa y deliberada. Retiraba su atención del miedo y la depositaba en la gratitud por la solvencia que, aunque invisible para sus ojos físicos, era real en su mente. Comenzó a practicar con devoción lo que Neville llamaba SATS.
estado semejante al sueño. Cada noche, antes de entregarse al descanso, en lugar de repasar su lista de problemas o calcular cuánto le faltaba para llegar a fin de mes, revivía en su imaginación una escena corta que implicaba que su seguridad ya era un hecho. No se visualizaba nadando en monedas de oro como un dibujo animado. Se veía a sí mismo firmando un cheque o haciendo una transferencia para unas vacaciones familiares, sintiendo el puro placer, la normalidad y la ausencia total de preocupación en ese acto cotidiano. Sentía la gratitud, el alivio físico en sus hombros y, sobre todo, la paz. Esta sustitución activa del sentimiento es el corazón palpitante de la solución de Neville. No te estás mintiendo a ti mismo, estás eligiendo con soberanía qué realidad deseas habitar. Tus sentidos te muestran el pasado congelado. Tus circunstancias actuales son solo noticias viejas, el resultado retardado de tus anteriores plegarias de miedo y escasez. Tu imaginación, cuando se fusiona con el sentimiento de seguridad, está tejiendo activamente la estructura de tu futuro inmediato. La ansiedad es, en esencia, energía pura que requiere un objeto donde depositarse. Durante años, el objeto de tu ansiedad ha sido el dinero o la falta de él. Ahora, estás retirando esa energía vital del objeto de tu miedo y la estás reinvirtiendo en el objeto de tu fe, tu deseo cumplido, tu estabilidad financiera. La ansiedad es, en esencia, energía pura que requiere un objeto donde depositarse. Durante años, el objeto de tu ansiedad ha sido el dinero o la falta de él. Ahora, estás retirando esa energía vital del objeto de tu miedo y la estás reinvirtiendo en el objeto de tu fe, tu deseo cumplido, tu estabilidad financiera. Estás tomando la materia prima del miedo, esa electricidad que sientes en el cuerpo, y la estás transformando alquímicamente en un imán para la prosperidad. Dejas de alimentar al monstruo de la deuda para alimentar al ángel de tu libertad. Al principio, admito que es un acto de fe ciega. Es como caminar sobre el agua en medio de una tormenta. Tus sentidos te gritarán que te estás hundiendo, que la factura sobre la mesa es real y peligrosa, y que tu sensación de seguridad es una ilusión infantil. Pero tú debes persistir con la terquedad de quien sabe la verdad. Debes ser más fiel a tu realidad interior que a las sombras proyectadas en el mundo exterior. La ansiedad es tu lealtad a la escasez. La confianza serena es tu lealtad a la abundancia que te pertenece por derecho de conciencia. Marco no cambió sus acciones externas drásticamente al principio. Siguió levantando la persiana de su negocio cada mañana, pero el cómo hacía las cosas cambió radicalmente. Empezó a tomar decisiones no desde el miedo a perder, sino desde la confianza de tener. Hablaba con sus clientes no con la desesperación oculta de quien necesita cerrar una venta para comer, sino con la calma y autoridad de quien ofrece un valor inestimable. Y lentamente, pero de manera inexorable, su mundo exterior comenzó a reordenarse para reflejar su nuevo estado de conciencia. Los cambios en el mundo de Marco no ocurrieron de la noche a la mañana, y este es el punto crítico donde la mayoría abandona y fracasa. Esperan que el mundo cambie instantáneamente para validar su nueva fe, buscando una señal externa. Pero el mundo físico es una sombra densa, y las sombras tienen un retraso, tienen inercia.
Tu viejo estado de ansiedad puso en marcha una serie de eventos y deudas que llevan una inercia. Estos eventos deben agotarse y disolverse naturalmente. No te desesperes si la realidad tarda unos días o semanas en ajustarse al nuevo molde. Tu tarea, una vez plantada la semilla del nuevo estado de seguridad, no es desenterrarla cada hora para ver si está creciendo. Eso es ansiedad disfrazada de control. Tu única tarea es permanecer fiel en el nuevo estado. La ansiedad de Marco regresaba en oleadas traicioneras. Había días en que una noticia económica, un correo electrónico alarmante o una conversación sobre la crisis lo arrastraban violentamente de vuelta al viejo estado de miedo, haciéndolo sentir un impostor. ¿Cómo puedo sentirme seguro cuando la evidencia de mi ruina parece estar frente a mí?, pensaba. Esta es la gran prueba del alquimista, el momento de la verdad. Es lo que Neville llamaba la dieta mental. No se trata solo de lo que visualizas durante 5 minutos antes de dormir, sino de qué pensamientos permites que ocupen y colonicen tu mente durante las 16 horas de vigilia. Marco entendió que no podía permitirse el lujo de un solo pensamiento ansioso sin supervisión. No podía entretener conversaciones mentales internas sobre catástrofes financieras ni debatir imaginariamente con sus acreedores. Marco entendió que no podía entrevistarse imaginariamente con sus acreedores. Cada vez que su mente divagaba hacia el peor escenario posible, la quiebra, el embargo, la humillación pública, tenía que traerla de vuelta con la disciplina férrea de un soldado. ¿Traerla de vuelta a dónde? Al sentimiento de seguridad, a la gratitud por la riqueza invisible. Tenía que revestirse de su nuevo estado, una y otra vez, 70 veces 7 si era necesario. Empezó a usar ejercicios de visualización micro durante el día, no para obtener dinero mágicamente, sino para infundirse a sí mismo el sentimiento de tranquilidad y control en medio de la tormenta. Cuando la angustia lo asaltaba durante el día, se tomaba 30 segundos estrictos. Cerraba los ojos e imaginaba una escena simple. Se veía sentado en su escritorio, no en pánico, sino con una leve sonrisa de satisfacción. Imaginaba mirar su estado de cuenta, no enfocándose en los números específicos, sino en el acto de mirarlos sin miedo, y sentir un profundo «todo está bien». Sentía la paz, el alivio físico, y luego abría los ojos para continuar. Este acto de retirarse del mundo de las sombras para refugiarse en la realidad de la imaginación se convirtió en su ancla de salvación. Estaba impresionando deliberadamente a su subconsciente con el sentimiento opuesto a su ansiedad, nutriendo el nuevo estado y matando de hambre al viejo. La ansiedad es un hábito de la mente. La confianza debía convertirse en su nuevo hábito automático. Debes comprender que el miedo no es solo una emoción negativa, es una fe negativa. Es tu convicción inquebrantable de que las cosas saldrán mal. Es, literalmente, una oración pidiendo el desastre. Cuando estás ansioso por el dinero, estás usando el poder divino de tu imaginación para crear escenarios de pérdida, y luego reaccionas emocionalmente a ellos como si fueran reales. Dado que tu subconsciente acepta tus sentimientos como hechos, proyecta esos miedos en tu realidad. La solución de Neville es invertir esta oración. En lugar de usar la imaginación para asustarte, úsala deliberadamente para asegurarte.
Morir a ti mismo es un acto de abandono. Abandonas la fe en la evidencia de tus sentidos y depositas tu fe en el poder de tu imaginación. Si esta verdad resuena en lo profundo de tu alma, si sientes el reconocimiento de que tú has sido el creador de tu propia ansiedad y que por tanto posees el poder de crear tu propia paz, haz una pausa ahora. Reconoce el poder que fluye en ti y como un acto simbólico para declarar tu muerte al viejo estado de miedo, dale me gusta a este video. No es un me gusta para el algoritmo, es un sello de aprobación para tu nueva conciencia. Luego, ve a los comentarios y declara tu nuevo nacimiento escribiendo «Yo soy la paz y la seguridad ahora». Escríbelo no como una esperanza, sino como un hecho consumado, declarando tu nuevo estado ante el mundo y ante ti mismo. Este es el punto de inflexión donde dejas de ser víctima para ser creador. La ansiedad no desaparece porque tu cuenta bancaria se llene. Tu cuenta bancaria se llena porque tu ansiedad desaparece. Tú debes moverte primero. Debes cambiar de estado antes de que las circunstancias cambien, porque las circunstancias son el efecto, nunca la causa. Para Marco, el cambio exterior comenzó de formas sutiles. Un cliente antiguo regresó, una idea para ahorrar costos surgió en una meditación y un acreedor agresivo ofreció un plan de pago flexible. No eran milagros externos, eran el despliegue natural de su nuevo estado de conciencia. El mundo simplemente se estaba reajustando a su nueva asunción. Neville Goddard enseñó un principio fundamental. La conciencia es la única realidad. El mundo es un espejo perfecto que refleja con precisión infalible todo lo que aceptas como verdad en tu interior. Tu error ha sido tratar de cambiar el reflejo en el espejo, manipulando el mundo exterior, trabajando más duro o luchando frenéticamente. Pero el alquimista sabe que la única vía para cambiar el reflejo es cambiar el objeto que lo proyecta, tú mismo. Cuando Marco murió a su viejo ser ansioso, cambió el objeto frente al espejo, y el mundo tuvo que cambiar para reflejarlo. Una vez que has sentido la realidad de tu deseo cumplido, debes entrar en lo que Neville llamaba el sábat o el reposo. La ansiedad es lo opuesto al sábat. Es la necesidad de controlar y verificar si la semilla está creciendo. El sábat es la calma confianza de saber que lo que se ha plantado debe crecer inevitablemente. Tu seguridad financiera está garantizada en el momento en que moras establemente en el sentimiento de seguridad. Cuando llegue una factura inesperada, no la niegues neciamente. Reconócela como una sombra de tu pasado estado de conciencia. Retira tu atención de ella y pregúntate, ¿cómo me sentiría ahora si esto ya estuviera resuelto? Encuentra ese sentimiento de alivio y gratitud y úsalo para transformar el miedo en fe. Esta es tu dieta mental. No puedes permitirte el lujo de una conversación mental negativa. Ya no puedes quejarte de la falta de dinero con amigos ni entretener fantasías de desastre. Cada ola de ansiedad es un test del universo preguntándote, ¿a quién crees? ¿A las sombras o a la verdad que has declarado? Tu respuesta tranquila es tu declaración de soberanía. Estás construyendo un nuevo canal neuronal y energético, el canal de la confianza, desviando el flujo que antes alimentaba el miedo. Ahora estás en una encrucijada.
Puedes seguir siendo un títere movido por los hilos del miedo, ahora estás en una encrucijada. Puedes seguir siendo un títere movido por los hilos del miedo, o puedes aceptar que tú eres el alquimista de la conciencia, el poder operante. Tu ansiedad por el dinero no era una maldición, era una invitación a despertar y recordar que la fuente de toda riqueza es tu propia maravillosa imaginación humana. No hay nada que curar, solo hay que recordar. No hay enemigo, solo un estado al cual morir. La riqueza no es algo que adquieres afuera, es algo que permites asumiendo el sentimiento de su presencia. Tu paz interior es el imán, tu conciencia purificada del miedo es el oro. Tú eres el verbo creador. Antes, tu palabra era miedo y creaba escasez. Ahora, tu palabra es confianza y seguridad. Habita en este nuevo estado, sé fiel a él y deja que el viejo mundo muera. Si estás listo para dejar de ser un efecto y convertirte en la causa primera de tu vida, tu viaje con nosotros apenas comienza. Únete a esta comunidad de creadores conscientes. Suscríbete a Sentir es el Secreto y activa la campana, porque cada video es un paso más hacia tu plena maestría. Y si aún no lo has hecho, ve a los comentarios y deja tu declaración. Yo soy la paz y la seguridad ahora. Comparte esta revelación con quien necesite despertar. Bienvenido a casa, alquimista.